En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos estas palabras del Señor que en estos tiempos en los que estamos viviendo toman un matiz particular. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El yugo es un instrumento que los campesinos conocen bien, un instrumento de madera para atar un par de mulas o bueyes, en lo más común, que es lo que llamamos yunta de animales. Al yugo se le va a asociar entonces a un trabajo o esfuerzo pesado, a una carga, a una atadura. Y la yunta conlleva la idea de trabajo en conjunto. Y todas estas nociones se encuentran en estas palabras que escuchamos hoy de la parte del Señor, en este Evangelio de este domingo 14 del tiempo ordinario. Aparecen en estas palabras fatiga, agobio, carga. Y tomen mi yugo sobre ustedes para hacer mancuerna. Es en la aceptación a esta invitación que nos hace el Señor, a la que nos cambia radicalmente la vida. Aunque es verdad que muchas veces podemos ir por esta vida cansados y agobiados por el peso de una vida pecaminosa, es verdad también que aun los que tratan de vivir una vida buena, digna, siguiendo los mandatos del Señor, también experimentamos un cierto peso, fatiga, cansancio, agobio en nuestro caminar por esta vida. Por eso el Señor dice: todos, vengan a mí todos. Digo esto para no reducir, como muchas veces hacemos, que este yugo del cual habla es el pecado, como si los que no estuviéramos en pecado, los que buscamos vivir en gracia, viviéramos bien ligeritos, como si nada pasara. Es a todos. Entonces hay una carga y un peso propio a la vida que solos no podemos llevar. Por eso el Señor nos invita a tomar su yugo. Cuando el Señor nos hace esta invitación, nos está invitando a dejarlo entonces portar nuestra vida. Nos está brindando su ayuda para cargar Él mismo con nosotros todo aquello que somos y vivimos. La vida se transforma radicalmente cuando aceptamos vivirla con Jesús a nuestro lado. Eso significa hacer yunta con alguien. Cuando aceptamos que Jesús camine junto con nosotros la vida, cuando nosotros optamos por caminar nuestra vida junto con el Señor, al lado nuestro. Por lo tanto, no es lo mismo vivir las alegrías y las penas de la vida con o sin Jesús a nuestro lado. Pensemos en esta situación tan difícil que estamos viviendo de la pandemia, con todo lo que está implicando y las consecuencias que dejará por un buen rato. Hoy estamos otra vez padeciendo. 3 semanas después de haber reabierto el culto público, hoy
tuvimos otra vez no solamente el culto, sino muchas actividades, tener que regresar al confinamiento. Bien, pues no es lo mismo vivir estas situaciones de esta pandemia con Jesús que sin Jesús. No es lo mismo vivir estas situaciones con Jesús a nuestro lado o no. No es lo mismo vivir la enfermedad y la muerte misma con Jesús o sin Él. Jesús no vino a evitarnos los problemas de la vida, vino a caminar a nuestro lado, para ayudarnos con nuestras cargas, para darle sentido, para redirigirlas, para orientarlas y para hacer que nuestra existencia alcance la profundidad suficiente que la haga portar fruto, pues recordemos que una yunta es en vista del arado de la tierra para la siembra. La vida, en sus diferentes fases, implica un arduo trabajo, esfuerzo, penalidades, cansancios. Pero si la vivimos con Jesús a nuestro lado, todo esto se vuelve llevadero y se experimenta cómo todo a su tiempo llega a portar fruto, y un buen fruto, inclusive las situaciones más difíciles y adversas que hayamos atravesado. Tomen mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál es ese yugo de Cristo? Es su sometimiento al Padre. Un yugo somete, por eso se porta en el cuello. Recordemos esas innumerables veces en el Antiguo Testamento que se habla del pueblo de Israel como un pueblo de nuca dura, de cerviz dura, porque por más que Dios dice, déjame ayudarte, déjame llevarte, nosotros resistimos. El yugo tiene que ser de un peso suficiente para poder doblar la cerviz. El yugo de Cristo es su propio sometimiento al Padre. Cristo se deja, se inclina ante el Padre. Es entonces su obediencia filial a la voluntad de Dios. Tomar su yugo es imitarlo en esta sumisión amorosa a la voluntad del Padre, porque no es una sumisión servil, es una sumisión en el amor, es dejarse conducir por Dios, es vivir con Él, es vivir de Él, es vivir para Él, es hacer yunta con Él, asociarnos a Dios. Toda la vida de Cristo es una manifestación de esta docilidad, de esta opción que Él tuvo de tomar la voluntad del Padre por encima de todo, de hacer mancuerna con Él. Esta sumisión amorosa de Cristo se realiza plenamente en la cruz. Por eso la cruz era el signo perfecto y eficaz de este yugo suave y ligero, aquel que aligera nuestras cargas y prodiga el descanso en medio de las fatigas de la vida. Porque esa cruz significa la voluntad del Padre, una voluntad de salvación, una voluntad de redención. Esta ayuda el Señor nos la ofrece una vez más en este domingo, en esta liturgia, y nos la ofrece a todos, buenos y malos, creyentes o increyentes. Hoy escucha la voz de Jesús que te dice a ti que estás en esta Eucaristía: niños, jóvenes, solteros, casados, consagrados, sanos y enfermos, personas mayores y todos aquellos vulnerables al COVID-19, ustedes familiares que han perdido un ser querido, ustedes médicos y enfermeras en todo el mundo y todos aquellos que están al frente, en el frente de batalla en esta pandemia. Yo se los digo, tomen mi yugo, déjenme ayudarles con su carga. No vivan su vida solos, no la vivan según sus ideas o las ideas del mundo. Busquen conmigo la voluntad de mi Padre y entonces encontrarán sentido a todo y el descanso tan anhelado, y yo los aliviaré. Esas son las palabras del Evangelio hoy.
Vengan a mí, nos dice el Señor. Vayamos pues a Él. Vayamos en los sacramentos. Vayamos a la confesión, en donde Él nos descarga del peor de los yugos, la esclavitud del pecado. Vayamos al sacramento de la Eucaristía. Sí, lo tengo que volver a repetir como una gran tristeza, porque estas 3 semanas donde el culto se reabrió y hubo poca gente, claro está, que podíamos recibir, pero aún así, aún en esta situación tan dramática que estamos viviendo, de la gente que venía a misa en las comunidades, incluso aquí en el convento, no todos comulgaban. ¿En dónde quedan esas palabras del Señor? Vengan a mí. Y no solamente también los que comulgamos casi todos los días. ¿Cómo estamos viniendo a Él? No solamente los que nos confesamos regularmente, ¿cómo nos estamos confesando? ¿Realmente deseamos una conversión? ¿Realmente le queremos dejar todo ese peso del pecado y salir de ahí con la firme intención y con su gracia de realmente cambiar de vida, de vivir una vida santa? ¿Cómo nos acercamos a Él en la Eucaristía? Porque Él nos lo dice todos los días: vengan, tomen, coman, beban de mí. ¿Cómo venimos a Él? Tenemos que hacer conciencia, tenemos que servirnos de esta situación extrema, porque tristemente tenemos que llegar a situaciones extremas para realmente pensar cómo estamos viviendo, cómo estamos viniendo a Él, cómo estamos aceptando o no esta invitación que nos hace constantemente. Y somos libres de seguir con nuestras necedades, con nuestra servidumbre, y seguir entonces viviendo a nuestra manera, seguir tratando de sobrellevar esta pandemia a nuestra manera, a nuestros criterios, con un Dios, pero que no es el Dios de Cristo, con un Jesús, pero que no es el Jesús sacramentado, es el Jesús de nuestras ideas, es el Dios de nuestras ideas. Vengan a mí, vayamos pues a Él, vayamos a los sacramentos, vayamos a confesarnos, vayamos a buscar vivir una vida realmente de gracia y en santidad. Vayamos a la Eucaristía, en donde Él está realmente presente en cuerpo y alma, humanidad, divinidad. Su sumisión, su yugo fue hacer la voluntad del Padre en todo. Y la voluntad del Padre consiste justamente en estas 2 cosas esenciales: nuestra conversión, renunciando a nuestro pecado en el sacramento, y venir a su Hijo amado en la Eucaristía, comerlo, beberlo, hacer realmente mancuerna con Él, ya no solamente vivir con un Cristo a mi lado, que es lo propio de la yunta, no, es vivir con Cristo en mí, Él en mí y yo en Él. Tú en mí, Señor, yo en ti, Señor. Va mucho más lejos que la simple imagen de la yunta. La invitación está abierta y sigue estando abierta a todos. Ojalá hoy escuchemos su voz. Ojalá hoy no endurezcamos nuestro corazón como Israel. Que la Virgen María nos ayude a acoger su invitación, esta palabra de vida, y a ponerla en práctica, a hacerlo nuestro compañero de ruta y a vivir de Él, con Él y para Él.